descubrí y siento que yo fui peronista por mi abuelo, el señor Mercedes Martínez. A mí me hacía vibrar la marcha peronista, pero eh, yo tenía otra concepción del peronismo, tenía otra imagen de él, por ejemplo. Yo lo viví, él siempre me decía que la política era una vocación de servicio, que lo tenías que hacer tal cual como vocación en tus espacios libres y después de tu trabajo. Y, por ejemplo, nosotros, de mi familia, nunca nadie tuvo un empleo en el Estado. Nosotros sí vivíamos la ausencia de él, porque él volvía de trabajar, de sus actividades, era un pequeño productor, pero él la vivía con mucha vocación, el peronismo. Cuando yo, en el 2003 creo que fue, porque él para mí es un ídolo, porque lo que tiene la gente que fue peronista, realmente fue peronista y llevaba el movimiento en su sangre, como mi abuelo, como Martita Rivadera y otras personas que pude conocer, que tuve la bendición de conocer, como la profe Cabero. Él te hacía vibrar, ¿me entendés? Porque vos lo admirabas, porque era una persona de la cual no vivía de la política, no se enriqueció de la política y tenía sentimientos y actividades políticas sinceras y honestas. Entonces, cuando yo en el 2003 decido y acepté por una propuesta del Loro Guaidá, del Lorito Guaidá, que me decía, cuando al peronismo lo habían vaciado, se fueron todos del peronismo y habían quedado solo Carlos Menem, se fueron Lorito todos fue candidato a diputado, no, a ese intendente intendente, en el y en el 2015. 2015, y él me decía, no hay candidatos, no hay candidatos, no hay candidatos. Mi abuelo aún vivía. Dice, el partido peronista no tiene, ayudarnos, Marcela, qué sé yo. Y yo pensé que iba a ser un honor para mi abuelo. Entonces acepté ser la suplente de Alejandro Oviedo en el Senado. Cuando voy a contarle, mi abuelo se puso triste porque él dice que el peronismo ya no era lo que es, lo que debería ser, lo que fue, que habían destruido y desvirtuado el partido justicialista, que había pasado a ser partidos personalistas en ese momento de Menem, y él no quería, no lo quería, y tampoco respetaba mucho a Bede. Entonces, fue una desilusión para mí, pero yo había dado mi palabra y bueno, y fue uno de los pasos. Y después viví situaciones que no me gustaron cuando nosotros teníamos desde los chicos del club, donde yo jugué tenis, todavía juego, y hicimos mucho por ese club, hicimos las canchas En nosotros, Barrio el Pomar. barrio Pomar, el Club Porvenir. Yo aprendí tenis gratis, entonces nosotros hacíamos esa misma eh, seguir el mismo ejemplo de quienes nosotros habíamos aprendido y llegamos a concursar, a participar en campeonatos nacionales. Eh, la Martita Rivadera era la madrina de, del Club Porvenir y ella siempre iba. Entonces nos decían, chicos, ¿ustedes cómo trabajan? Y bueno, y ella nos ayudaba con ese grupo y después y todo el grupo decidió no seguir más porque vi el personalismo, las mezquindades, las violencias hacia la mujer, y más si vos no tenés intereses personales y si tenés un interés social, es muy duro. Entonces, no me gustó, bueno, mi abuelo falleció, y después vimos todo lo que vimos, porque hoy todo lo que vemos del Partido Justicialista es una ensalada de personalismo, de egoísmos, de todos los ismos, y creo que el justicialismo ya no está, quedó en la memoria de gente muy honesta, muy honorable, que hizo mucho por la Argentina, y un par de personajes lo destruyeron. Entonces, eh, no, yo fui peronista por mi abuelo, porque no puedo decir por Perón porque no lo Claro. conocí, no puedo decir por Eva Perón porque tampoco la conocí. Y hoy me he afiliado a la coalición cívica. Admiro mucho a Lilita Carrió, a mi amiga Mariana Zúbica, a Fernanda Reyes. Creo que es esa las doctrinas partidarias cuando vos te formás, cuando vos pensás en la república y no en los personalismos. Y bueno, estoy ahí,
soy de la coalición cívica. En este caso en particular, Marcela, a la pregunta que recién veo que pasa por ahí, usted no cobra como sueldo de Parlasur, ¿no? No, bueno, ese fue una gran gestión de la provincia de La Rioja a través de mi candidato, de mi diputación del Parlasur. De los 43 diputados de Parlasur, 40 hoy le hicieron juicio al Estado reclamando 2 millones de pesos por año, porque nosotros, primero yo me sumo a la campaña de la señora Mariana Zubik de sacarle los privilegios y los fueros a los diputados del Parlasur, porque se veía que todas las personas, todos los que habían sido elegidos por la señora Cristina eran para cobijarse ahí en el Parlasur a través de los fueros y los privilegios y así. Una de esas, digamos, Milagro Sala, que está presa, López, que los bolsos también. Gabriel Mariotto, está Rossi, por ejemplo, la señora Teresa Parodi, cuando nosotros presentamos ante la justicia de que no deberíamos cobrar sueldos porque el Parlasur todavía no funciona, es un organismo que se está intentando organizar, pero no funciona, no se hacen leyes, no se hace nada. O sea, simplemente es un encuentro donde cada uno hace una catarsis de sus problemas partidarios y no deja más de ser eso. Está muy lejos de ser una inclusión de Latinoamérica, muy lejos de ser un organismo que trabaje y funcione para unir a Latinoamérica. Bueno, está muy lejos de todo eso. Entonces nos dan lugar a esa presentación, por lo tanto nunca se cobró sueldo. Y es por eso que ahora todo, por ejemplo, Parodi renunció porque no cobraba sueldo. Rossi también, Filmus también, estaban todos los paladares negros kirchneristas cobijados ahí en el Parlasur. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Renunciaron porque no cobraron el sueldo. Claro, muchos renunciaron porque no cobraban sueldos y otros están presos. Y Macri creo que iba a disolver, porque decía que era un gastadero. No, la decisión del presidente Macri fue no disolver, sino que vuelva como antes los mismos diputados nacionales formaban parte de la delegación argentina, entonces ya no tenés que pagar 2 sueldos, porque claro, ellos reclaman un sueldo igual que el del Senado, reclaman los 5 asesores, reclaman oficina y más los viáticos. Qué bárbaro. Entonces eso se sumaba hasta el año pasado 2 millones de pesos por año por cada parlamentario. Está bien. Marcela, ¿qué la lleva? Recién le preguntaba también al contador Mario Gómez, porque muchos ven la política como un trampolín para la felicidad. Bueno, usted creo que algo lo escuchó cuando le pregunté por el mensaje que pasó allí, en donde me decían preguntarle por qué a Gastón Micay lo tenía como empleado. Él dice que era el mozo de la confitería de él y ahora, bueno, es millonario Micay. Digo, ¿usted cree que todos buscan ser políticos para ser millonario el día de mañana, salvarse, como se dice? Y la mayoría sí, y es el legado que le están dejando a los jóvenes. Vos hoy le preguntás a un chico y te dice, ¿para qué voy a estudiar? Voy a ser concejal, voy a ser político para vivir bien. Es un legado y es parte de la destrucción del Partido Justicialista, porque a nosotros los riojanos nos gobernaron siempre los peronistas. Entonces ese legado que están dejando, aparte porque uno lo ve, no solamente en Gastón Micay, sino en mucha gente de la nueva dirigencia política que viven muy bien sin trabajar. Y bueno, y vienen esos entuertos entre ellos que se perpetúan para toda la vida. Y gente que, yo veo mucha gente hoy como Mario, con varias personas que están sometiéndose hoy a consideración de la gente, porque uno vivió parte de un Chilecito feliz, parte de un Chilecito productivo, un disparador político de la provincia. Chilecito siempre fue el lugar donde se decidían los destinos de la provincia, porque nosotros fuimos productores y casi independientes económicamente, por lo tanto teníamos una cultura muy avanzada, muy firme, una esencia de libertad
importantísimo. Chilecito era el disparador político, insisto, de la provincia de La Rioja. Y movía la economía. Movíamos la economía de la provincia de La Rioja porque tenemos un sueldo bendito. Entonces, ¿qué nos pasa desde mi generación? Y bueno, que uno añora ese Chilecito, un Chilecito culto, un Chilecito productivo, un Chilecito independiente, un Chilecito crítico, que teníamos pensamientos propios, por eso nos hacían bola, decían, bueno, la república separatista de Chilecito. Y eso fue premeditadamente, perversamente planificado, a tal punto de que nosotros no nos dimos cuenta, y de tener 30 bodegas hoy tenemos 2. De tener pequeños productores tenemos grandes productores, pero eso no es evolutivo ni de un gran desarrollo, sino esos grandes productores son los mismos políticos. Que vinieron a competir con los productores. Claro, que vinieron a quitarle las tierras a los productores, porque le compraban por 2 pesos, porque no hicieron obras hídricas para que el pequeño productor pueda seguir regando y produciendo. Nos sacaron una COFRAC, la desmantelaron, donde el pequeño productor mantenía la economía regional y llevaba sus productos claro. a COFRAC. Y tuvimos claro. El primer jugo de durazno, no fue Inca el primer jugo de durazno, fue el nuestro. Entonces, mirá vos lo visionarios que fuimos los chileciteños y cómo no nos dimos cuenta y con migajas nos destruyeron y vino la involución. Entonces uno queda en esa añoranza de lo que fue Chilecito antes, de lo que vos podías dejar tu bicicleta en la vereda, desde que vos eras independiente, y hoy el 99% dependemos del Estado, porque yo digo dependemos, porque yo no vendo si los empleados no cobran, los empleados del Estado, y bueno, eso fue. Entonces a mí me desespera, yo soy demasiado, quizás por demás, fanática de Chilecito, yo amo este lugar, decidí seguir viviendo en este lugar, tranquilamente uno podría haber salido de acá, y entonces eso te lleva. Entonces yo creo que hay que cerrar un ciclo de mi vida, que es esta, de tanta lucha, de tanta añoranza, de tanta amargura, de tanta angustia. Bueno, yo tengo esta visión de Chilecito, mi propuesta está basada y centralizada en el desarrollo, y para mí el desarrollo viene con obras estructurales. Dijo en la presentación, junto al ingeniero Julio Martínez, Teresita Luna, Felipe Álvarez y el resto de las colectoras, también con su compañera la doctora Gabriela Querina Rodríguez, que ustedes se van a poner al frente que el gas venga acá a Chilecito. Esas son las obras que, o sea, yo lo escuchaba recién a Mario y decía, bueno, que a buscar gente que venga a invertir, y a Chilecito no va a venir a invertir nadie. O sea, pequeños y medianos productores no pueden, porque no pueden pagar 2 millones de pesos, 3 millones de pesos por un pozo, cuando tenemos obras hídricas abandonadas en Santa Florentina, exactamente, abandonadas, ni siquiera tienen un mantenimiento de esas obras perfectas, hechas por nación de hace más de 40 años. No tenemos el gas natural, entonces ¿qué industria va a venir a invertir cuando el costo va a ser tan amplio, tan grande? Claro. ¿Qué industria va a venir cuando el monopolio de los moyanos del transporte te sale más caro el transporte que la materia prima? Entonces, si nosotros no prestamos nuestra atención en eso y no volcamos todas nuestras energías para esas obras estructurales y ponerlo a Chilecito que comience en su camino de desarrollo, y nos vamos a morir añorando cosas y diciendo, obras hídricas es lo principal, el gas natural es lo principal, y en base a esas 2 obras tan importantes, y sin dejar de lado la energía renovable y la distribución de la basura, y no vamos a poder desarrollar obras hídricas para que volvamos a tener nuestras economías regionales. Y nuestras economías regionales están en los distritos. Y vos fijate que hoy la gente tiene pedazos de tierra abandonadas porque no las pueden regar, porque hay un consorcio que depende que es de su padrino político y que desvía el agua para los políticos, o sea, y eso no lo podemos permitir. Lo vemos lo que pasó alrededor de la Plaza Almayigasta, cerca de la iglesia, esas que eran fincas hoy desaparecieron ya directamente. Desaparecieron, por ejemplo,
los canales que llegaban, la escuela normal sin ir más lejos y todas las propiedades cerca de ahí, taparon los canales por no mantenerlo. Claro. O lo hicieron a propósito. Sí, para beneficiar no. los pozos y la Sí, energía, la otra le cobra la energía. Exactamente. Porque eso después iba al Estado. Entonces, y lo utiliza el político. Exactamente. ¿Quién tiene un buen pasar económico? El político. ¿Y quién compraba la finca? Los políticos. ¿Y qué hacían los grandes funcionarios? Le daban a los diferimientos venían de políticos, de los recontrapolíticos. Y Entonces, además el político así lo tiene de rehén al empresario con sus trabajadores que los voten porque lo tiene ajustado de la factura energética. Exactamente. Teníamos un mercado municipal. ¿Cierto? O sea, fuimos involucionando. Y para comenzar a evolucionar en un desarrollo en un desarrollo cierto, no ficticio, ni de palabras, ni de sueños, son con obras estructurales, y son simples las obras estructurales. Y a partir de ahí vos con agua tenés todo. Y con esas obras tenemos el turismo. El turismo no va a venir porque nosotros hagamos una campaña publicitaria y vengan todo el mundo y venga acá. ¿Y qué hace el turista? Si nosotros no estamos estructuralmente preparados. Claro, no obstante eso, si tenemos la obra de gas, Marcela, yo como digo, tengo por ejemplo el ejemplo mi cuñado, le sale él me dice, es una fortuna irte a ver, porque él, claro, viene de Córdoba todo con gas y se le termina el gas acá en lo Colorado y tienen que pasar combustible y acá cuando tienen que llenar el tanque es terrible, dicen, no, se me va todo, en cambio con gas es requete contraeconómico. Vos con esa obra podés empezar a planificar un parque industrial. O sea, con esas obras fundamentales podés comenzar a diseñar un Chilecito, un perfil, otra vez productivo y turístico. El agroturismo es hoy lo que está en el mundo. El agroturismo, nosotros estamos preparados para eso, tenemos todas las condiciones, pero nos falta lo esencial para volver a incentivar a la gente, y ahí va a volver la cultura del trabajo. Nosotros renegamos que hemos perdido la cultura del trabajo, y sí, nos quitaron la cultura del trabajo, quitaron la cultura del trabajo, porque vos podés tener todas las ganas para trabajar, ¿y a dónde vas? A la municipalidad, pero tenés que salir a pegar afiches, tenés que ir a los actos, tenés que, ¿me entendés? Nos quitaron la cultura del trabajo, los chicos hoy no saben qué hacer en Chilecito. Y bueno, de ahí viene la política de desarrollo social, que no es la que se está haciendo. No es la que se está haciendo. Marcela, la gente pregunta, ¿es responsable usted de que Bedrecher haya sido gobernador en el 2007? No. Sí soy responsable de que no haya sido elegido en el 2015. De esa responsabilidad. Creo sí. Que la pregunta que hacen ahí, que estoy viendo, es porque pero Bedrecher había alzado la bandera que el Famatina no se toca, que ahí donde estaba usted, sí. estaba el profe Luján, por citar nombres, sí, ¿no? Sí. Pero, le entregó folletería, todo eso, pero bueno, pero en el 2008 Bedrecher se dio vuelta. Pero acuérdense en que nosotros el corte en Alto Carrizal fue el 8 de marzo del 2007 y estuvimos 2 años en el corte. O sea que si nosotros le hubiéramos creído en ese momento a ver, el corte no hubiera existido y la Barrick no se hubiera ido. Nosotros después de que estaban sancionando la ley, nosotros estábamos en el corte, y el corte tuvo 2 años, que fue el corte más alto del mundo, y fue el corte más austero, porque no teníamos luz, no teníamos señal de teléfono, no teníamos nada, y recién estábamos comenzando nosotros con la lucha, que éramos muy pocos contra un poder tan grande como el de Beder. Entonces, quien subestimó fue Beder. Quien dijo, estas chuchudas perturbadas ya se les va a pasar, como son todas las luchas que duran 1 mes, 2 meses, ya se van a olvidar, y no. Marcela, lo que dijo algo real. Ganarle a Verde en el 2017, usted sacó más de 15.000 votos, Verde llegó a los 9.000, mucha la diferencia, 6.000 votos de diferencia. Y hoy con la elección de las PASO, Macri sacó 9.000 en Chilecito. Usted todavía no era candidata. ¿Usted cree que de los 9.000 pueden mantenerlo, sumar? Sí, primero yo, sobre la pérdida de la elección de Beder, para nosotros, voy a hablar de mí porque en este caso estoy ya en otro campo, lo más
orgullosa que puedo llegar a estar de todo lo que uno hizo, es mostrarle a la gente que si uno tiene miedo, se paraliza, y que no hay todos poderosos, no hay diablos ni reyes ni dioses, que el pueblo tiene mucho más fuerza, que el pueblo tiene mucho más poder que un monarca, que un dictador y que un líder político en una provincia. ¿Para usted eso es Vedder? Sí, ¿Monarca, dictador y sí, líder político? sí, ¿Las tres cosas? las tres cosas. Sí, sí, todo eso. Entonces, para mí eso fue lo mejor que pude haber hecho, mostrarle a la gente que no hay que tener miedo y que hay que defender los derechos como ciudadano. El ciudadano tiene mucho más poder que un gobernador, que un presidente, que cualquiera. Y eso es lo que uno quiso inconscientemente mostrar y lo que después dio el resultado de la elección. Porque no es porque votaron a Marcelo Clark, simplemente porque el pueblo les dijo: no te tenemos más miedo, no sos nuestro dueño, no nos vas a digitar la vida, ni mucho menos vas a seguir malversando los fondos de la provincia y llevándonos a la pobreza más absoluta que de la historia de la provincia de La Rioja. Yo en estas circunstancias no hago números con los votos, no me gusta especular, porque también entiendo que lo legislativo no es lo mismo que el ejecutivo, y también entiendo que la gente necesita de lo poco que tiene hoy para vivir. No obstante eso, Marcela, si llega a ser intendente usted con la abogada Gabriela Rodríguez, vice, ¿se puede recuperar las tierras que hoy tienen los políticos hacia Santa Florentina, finca? Usted una vez me dijo que apoyaba a un señor que Oscar Villalba. Lese quedó con la propiedad Hoy en el... casualmente estuve conversando con don Villalba y me decía: yo ya no sé qué hacer, eh, no hay abogado que pueda litigar y hacer que recuperen mis tierras. Tengo todo, hasta los testigos, los hijos de la gente que les vendió a él las placetas y todos sus campos. Yo creo que cuando hay una política de Estado transparente y que piensa en el pueblo, esas cosas no pueden pasar, no deberían pasar, y si pasan hay que poner la cara por el pueblo. Entonces, Y quedó demostrado en la historia hasta este momento que todo es política. Los fallos judiciales es sí, político, sí. porque no se Y bueno, porque adecúa, salvo que sea un ladroncito de gallina, le aplican la ley. lo que pasa es que todos estos años se destruyeron las instituciones. Acá no existen las instituciones, son todas sedes partidarias del poder de turno. Y por eso los jueces están puestos de la forma que están puestos, por eso hay una pleitesía de jueces hacia un presidente, hacia un poder, hacia un líder político, en este caso de los Kirchner. Es increíble y cómo la impunidad los vuelve locos a los jueces más importantes de nuestro país, que no les interesa los fallos que dan, que pueden ser terriblemente vergonzosos hasta para su carrera política, y no les importa lo que el mundo pueda ver de ellos, con tal de seguir siendo multimillonarios. Los jueces son multimillonarios, son impunes y manejan el país. Pero porque las instituciones están destruidas, no funcionan las instituciones, y por lo tanto tampoco existen los poderes independientes. Y eso hizo el peronismo. Desgraciadamente eso hizo el nuevo peronismo, no sé cómo llamarlo, el pseudo peronismo. Sí, yo creo que sea eso, pseudo Un peronismo. pseudo peronismo. Porque hay muchos peronismos que están son los que votaron a Macri, son El verdadero y así. peronista que todavía está acá entre nosotros está excluido, olvidado, terriblemente olvidado, excluido. Pero bueno, los que no los quieren ver ya son problemas de quien no quiera ver. Marcela, ¿cómo sigue? ¿Están reuniéndose con la gente de los distritos? ¿Estuvieron en Malligasta, es cierto? Sí, a mí me gusta más el casa por casa, puerta a puerta. Uno puede hablar más con la gente. Yo estuve en Anguinán, por ¿Qué ejemplo, le dice la gente? y la gente reclama atención y reclama obviamente el desarrollo, que eso es el trabajo. Por ejemplo, en Anguinán vos tenés un lugar que es uno de los distritos más importantes por la época fundacional y por lo que tiene Anguinán.
y es un corredor turístico importantísimo, más que el Cable Carril. Está la Casa de la Moneda, la Casa de Vicente Almonacid, el Primer Correo, tiene tantos lugares que vos podés ofrecerle al turismo, y Anguina está abandonado, pero abandonado, y encima le permitieron que les quiten tierras a la gente que tenían fincas. Tienen grandes problemas con algunos políticos que les quitaron sus fincas, sus tierras, como si nada. Les alambraron y bueno, y ahí, ¿quién va a reclamar? Es una realidad que hay en casi todos los distritos. Y la gente tiene una conciencia de lo que fue y de lo que no es Chilecito, y lo que les cuesta esperanzarse de que vuelva a ser, que a vos te entristece mucho, porque somos muy conscientes, y sobre todo la gente mayor, que ve que a los jóvenes no les dejamos absolutamente nada. Marcela, por último, no obstante eso, podría ser intendenta usted con Kelina, Roberto Cloro, bueno, lleva dos diputados, el propio Martínez, Teresita Luna, pueden ser gobernadora. Va a ser Julio gobernador, yo creo que va a ser gobernador. Pero todo el peronismo dicen que gracias a Vedra Herrera. Ante su rival Bueno, lo haría hacer, porque él no se baja. el peronismo es tan raro, es tan raro, es indescriptible lo que dice el pseudo peronista, y la capacidad que tiene para sacar de foco una realidad. No son el ombligo del mundo, no son el ombligo del mundo, eh, y nadie va a hacer porque ellos se bajen o no se bajen. Hay una conciencia ciudadana que no está puesta el 100% en el peronismo, porque ellos están dando una imagen vergonzosa. Se están peleando entre ellos. Hay una guerra, una batalla donde hay dos partes, y todos se concentran en una sola parte, que son entre ellos mismos. Y también siento que tal vez puede ser premeditado para ningunear un espacio que viene muy firme, como es Cambiemos. Muy firme, y que tiene muy claro de lo que quiere. En el caso de Julio, él tiene muy claro de lo que quiere para la provincia de La Rioja. En el caso de Russo, él tiene una gran trayectoria y experiencia en la Cámara de Diputados, y con Kelina la tenemos muy clara qué es lo que queremos para Chilecito. Entonces ellos no quieren que nosotros podamos visibilizar más nuestra claridad para nuestra provincia y nuestro departamento. Entonces entre ellos hacen todo, bombo, platillo, se pelean y dicen, no, porque Vedder, gracias a Vedder, no, gracias a Vedder no es así, ni a Vedder, ni a Casas, ni nada de ellos. Lo único que están haciendo es autodestruirse y mostrar una imagen muy vergonzoso para los chicos que sí creen en el peronismo, y para La Rioja. Gracias, Marcela. Gracias a vos, Daniel.